varias listas, las listas de la provincia de Buenos Aires, terminar con las listas del Hospital Posadas. Yo creo que la lista que se dio hoy es incompleta de los vacunados VIP. Faltan las listas de las provincias. ¿Ustedes se imaginan todos los infran que debe haber vacunados en la provincia de Formosa? Si gobernadores como Schiaretti de Córdoba, Perotti de Santa Fe, que no son feudos, tienen que dar explicaciones y tienen que justificar que no vacunaron a sus familias ni a ellos. De hecho, en Córdoba, hoy se conoció que el nieto de un político muy importante de Córdoba, de solo 28 años, fue vacunado. Faltan las listas de las provincias, faltan las listas del Hospital Posadas, faltan las listas de las provincias de Buenos Aires, donde ahí el feudo de los intendentes puede haber hecho un desastre con las vacunaciones. En la provincia de Buenos Aires además estuvo la Cámpora vacunando, o metida con la distribución de las vacunas. Faltan las listas y acá estamos entrando a un conflicto, me parece, medular, porque se habla de si es moral, de si es ético, de si es legal, y tal vez haya inmoralidad, falta de ética, ilegalidad, pero acá hay un problema que es mucho peor, que alguien cruzó la línea entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque las vacunas son escasas. Entonces, cuando se pone una vacuna a alguien que no le corresponde, está poniendo en peligro la vida de la persona que realmente necesita vacunarse. Se habló hoy de que todos los que se vacunaron son personal estratégico, porque claro, son funcionarios públicos, altos funcionarios nacionales. ¿Qué personal estratégico más importante hay que el personal sanitario que todavía no se ha vacunado, ni siquiera ha llegado al 60% del personal sanitario? Ese es el personal estratégico en serio que tiene el país y no se ha vacunado. De este tema vamos a hablar con Graciela Ocaña, que lo vamos a tener dentro, porque hoy hizo una denuncia judicial, penal, contra varios funcionarios. Vamos a hablar de eso con ella. Ella fue ministra de Salud, así que conoce bastante. Sucedió a Ginés González García en el Ministerio de Salud, y Ginés González García volvió después y se fue ayer de la peor manera. También vamos a estar con Claudio Velocopit, que es un empresario importante, dueño de una de las prepagas más importantes y también de varios sanatorios de la capital, para hablar qué está pasando precisamente en el mundo de la salud sobre este tema. Pero antes de hablar con ellos, vamos a hablar con Lilita Carrió. Buenas noches, Lilita, ¿cómo está? Mi primera pregunta, obviamente, es sobre cuál es su opinión sobre todo esto que acabo de sintetizar. Yo comparto absolutamente con vos la posición, ¿no? Porque llegamos, es como ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Sí. Es como un gran volcán, ¿no? La Argentina es como un volcán, donde ahora salió una lava negra, pero a la vez luminosa. La lava negra es nuestra vergüenza. No es solo la vergüenza del actual gobierno, es nuestra vergüenza. Porque en realidad nosotros elegimos a este gobierno y elegimos a muchos otros gobiernos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poder entablar, como decía Jasper, una conversación en el reino del espíritu, que es donde las cosas se aclaran. Y el reino del espíritu no es el reino metafísico, ¿eh? El reino del espíritu es poder entablar una conversación con los que pensaron la condición humana a lo largo de la historia. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Cuál es nuestra condición humana? Sócrates, que es el primer gran filósofo y que es escrito por Platón, decía que la conciencia moral está inscrita en nosotros. Seamos pobres, seamos ricos, seamos de clase media, es parte de la condición humana. Estamos inscritos en la... ¿Hola? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Lilita. Perfecto. Entonces estamos inscritos, nosotros sabemos adentro. Yo creo que lo que se llama ahora la neurobiología, quizás en las neuronas de las vísceras u otros en el lugar del alma, estamos inscritos
en una condición que es animal, pero que además es humana. Entonces hay que definir qué es lo humano en nosotros. Y lo humano en nosotros es la posibilidad de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Yo el otro día, justo ayer, mira, estuve y te comenté cuando me llamaste, estaba leyendo un diálogo, por eso quiero hablarle a la sociedad, a todo el pueblo argentino, independiente de las grietas, de las ideologías, de todo. Porque hemos tocado el piso, ahí es donde vos lo diferenciás, ya no se trata de los privilegios, se trata que los privilegios pueden determinar la vida de muchas personas y la muerte de otras, y de muchas otras que son inocentes. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, primero Sócrates, volvamos a Sócrates. La conciencia moral está inscrita en nosotros. Cuando nosotros pagamos una coima para acceder al teatro, estamos sabiendo que es incorrecto. Pero no matamos a nadie. Así es, pero lo que estoy diciendo es que ahora llegamos al piso. Estamos exactamente en la erupción del piso de la decadencia moral, política, económica de la Argentina. Entonces, esto tiene que ser un lodo iluminador, porque nos arrastra el barro, no de unos. Sí, ellos son culpables y son criminales por hacer lo que hacen. Pero como sociedad política nosotros hemos consentido, y como ciudadanos, que se perdiera la conciencia moral en la Argentina. Por eso quiero poner los ejemplos de la Argentina del privilegio y proponer la República Argentina, que tiene como principio la igualdad ante la ley. Hannah Arendt decía esto: el gran principio que nos lleva es la igualdad ante la ley. Entonces, frente a la ley escrita y a la ley moral... Pero Lilita, a propósito de esto, Lilita, ¿es suficiente la renuncia del ministro González García? ¿Hay que hacer, el gobierno debe hacer algo más? No, nosotros, a ver, salgamos un poquito del presente, porque si no, no podemos repensar la Argentina del futuro. Porque esto se repitió en el pasado. Yo pregunto, ¿cuántos son los...? No, esto es puro cinismo. Hicieron cortarle la cabeza a alguien que forma parte, centro, núcleo de la corporación médica, de la corporación de los medicamentos en la Argentina, que han producido los precios de los medicamentos más escandalosos. Pero no basta con esto, porque esto no lo podía desconocer el presidente, porque nadie desconocía en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina que la Cámpora afiliaba a cambio de una vacuna en los partidos del Gran Buenos Aires y deben estar haciendo Entonces Cristina tampoco puede eludir. Si planteó la vacuna como una cuestión ética donde la Cámpora... Perdón, Lilita, ¿a usted le consta, sí, que la Cámpora, que la Cámpora canjeaba vacunas por afiliación? Sí. En las esquinas de algunos partidos de la provincia de Buenos Aires sí. Me consta porque he tenido gente que está en esos partidos, que vive en esos partidos y que sabe cómo es el mecanismo. Mecanismo que ya fue ideado por Cristina cuando quería la vacuna rusa con Bisotti, porque quería hacer una ética de la vacunación para instalar a la Cámpora como la heroína, digamos, el héroe o el grupo héroe que vacunaba. Es un voto, una vacuna. Entonces nadie puede hacerse el distraído, pero supongamos que hubiera existido otro régimen en la Argentina, otro gobierno. Yo creo que también hubiera habido salones VIP. ¿Ustedes creen? ¿Usted cree que en cualquier gobierno hubiera habido privilegiados? Porque, claro, sí. Yo creo que sí, porque es el sistema argentino el que da privilegios. Por eso yo dije, miren, esto es también una conversación moral entre todos. ¿A dónde hemos llegado? A estar entre la vida y la muerte. Hemos como relativizado que el alma existe. De Gaulle decía, miren, el siglo XX mató a Dios,
algunas civilizaciones mataron a Dios. Pero lo que hizo el siglo XX es matar el alma y tornarla irrelevante. Entendieron que lo que está en juego es nuestra conciencia interior. Sin la conciencia interior, ¿y cómo reaccionamos frente a esto? Tenemos que reaccionar con que los primeros tienen que ser los últimos. Por eso es nuestra ley. Los últimos los líderes políticos, los últimos los líderes empresariales, gremiales, aunque estén en riesgo. Yo voy a ser la última. Eso le iba a preguntar, Lilita, porque usted tuvo varios episodios de enfermedad en los últimos años. No, yo tengo tiene más de 60, oxígeno. Tiene más de 60. ¿Usted se va a vacunar cuándo? No, yo me voy a vacunar última, porque es preciso dar el ejemplo. Aunque te cueste la vida, es preciso dar el ejemplo. Es preciso decirle que la Argentina, tomada por la hiperinflación, por la falta de moneda, por la falta de plan económico, por la caída libre de las instituciones, ¿entendieron? No estamos en el lodo de ese volcán que erupciona. Ahora, ese volcán que yo te decía, siento como un lodo negro que cae sobre todos, no sobre algunos, hay excepciones, pero que cae sobre la República Argentina como identidad, sobre el preámbulo de la Constitución del 53 con todas sus reformas, sobre lo que se dice en el pacto comunitario que se ha roto. Entonces, yo hago una interpelación final quizás, y le digo a la sociedad argentina que hay una oportunidad en este lodo que nos ciega, que es tomar partido fuera de las ideologías, fuera de los partidos, sin utilizar ninguno de los mecanismos. Por eso no quiero hablar de culpables criminales, que se encargue la justicia. Quiero hablarle a todos los argentinos y también a los chicos de la cámpora. Cada uno de nosotros tiene una conciencia moral que nos escruta. En consecuencia, si tenemos que hacer lo correcto, lo primero que teníamos que hacer es sacar una ley que haga que los líderes políticos, empresariales, sindicales, del periodismo, salvo los que tengan una tarea, que necesiten una tarea demasiado inmediata con la gente, los mobileros, un montón de personas, seamos los últimos, porque tenemos que dar el ejemplo. Miren, Russell, que presidió el tribunal Russell, se los digo a los de la izquierda, o a los de la supuesta izquierda del PJ, Bertrand Russell, famoso filósofo y matemático inglés, presidió el tribunal Russell, que es el que empezó a permitir que se le relaten los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Uruguay, Chile. Ese hombre que escribió maravilloso, y que era un matemático y un filósofo, le dijo: la ética no se enseña, solo se enseña con el ejemplo. Es el ejemplo el que nos va a salvar. Y yo creo en ese ejemplo. Y creo que hay que cortar por la fuente, más allá de la investigación penal. Yo no quiero hacer política con esto. Ahora, Lilita, déjeme hacerle una pregunta, Lilita, porque usted... Pero a mí me deja un final. Lilita, me permite hacerle una pregunta, porque, a ver, usted dice que no quiere meterse en los nombres, pero a mí me sorprendieron algunos nombres. Por ejemplo, Zanini, el expresidente Dualde, Scioli, que es embajador, que está en Brasil. Esos nombres ¿Pero cómo le va a sorprender? ¿A usted la sorprendieron? No. Me dio risa. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo? Yo le dije, se armó un escándalo con las vacunas. Le digo, porque no tienen conciencia moral. No, mamá, te equivocás. No tienen conciencia, me contestó un hijo de 26 años. Hemos eliminado la conciencia, pero la hemos eliminado como algo irrelevante. Lo correcto y lo incorrecto es irrelevante en la Argentina de hoy. Pero eso incluye, Lilita, a toda la sociedad o a una parte importante. Yo digo que nos incluye con más gravedad, Jasper distinguía entre la culpa criminal y la culpa política general. ¿Está?
Es decir, nos incumbe, la culpa criminal la tienen que pagar todos los que hicieron esto, porque es una culpa criminal. Y aparte de un destierro moral y político. Esto es lo que corresponde. La renuncia. Ahora, y también la condena y la inhabilitación para cargos públicos. Pero esto lo va a decir la justicia. Ahora, la culpabilidad política puede darse de dos maneras, como dice Jasper, como se dio en Alemania. Está la culpabilidad política, no solo es no haber hecho nada y entonces no soy culpable porque yo no me vacuné. Somos culpables políticos los ciudadanos en tanto permitimos por muchos años votar a personas sin conciencia. Scioli es un chico sin conciencia moral. Por eso yo dije es un imbécil. Incapaz de pensar significa ser imbécil. Pero Duhalde piensa, igual se vacuna, porque el privilegio formó parte de la Argentina de muchos años. Y yo haría esta reflexión. Si yo fuera amiga del poder hoy, ¿cuántos amigos del poder y existiera otro gobierno? ¿No habría una sala VIP? Yo sinceramente, yo lo digo desde la más profundo dolor y honestidad intelectual. Creo que no se hubiera usado un voto de una vacuna, pero creo que una sala VIP habría existido. Se lo digo con mucho ¿Inclusive dolor. con un gobierno de Macri? Sí. Se lo digo con mucho dolor. Por eso creo que si esta no es una reflexión de todos los argentinos, podría haber sido, podría no haber sido, pero yo no quiero términos maniqueos acá, no quiero el mal y el bien. Quiero que salgamos de esta culpa colectiva. Quiero que salgamos con el ejemplo, quiero que salgamos con conciencia crítica y que millones de jóvenes más allá de sus ideologías y que millones de argentinos que pueden caminar pacíficamente en silencio no violento, marchen para reivindicar la República Argentina que es de todos, pero que está inspirada, según el preámbulo, en la idea de justicia, es decir, basta de toda impunidad, pero también en la idea de un Dios. Y si no quieren llamarlo a Dios, llámenle cosmos, cosmogonías, llámenle budismo, llámenle lo que sea, llámenle espíritu. El reino del espíritu está presente. Yo me acuerdo con esto de Hannah Arendt, cuando tuvo que denunciar con dolor, siendo una sionista, y estar en campos de concentración en Francia teniendo que escapar, pero también denuncia en el juicio a Eichmann el colaboracionismo de un consejo judío que determinaba qué judíos iban y qué judíos no. Fue terrible, se peleó hasta con sus amigos de la fundación del sionismo. Pero ella dijo, mi deber es la lucidez y la verdad. ¿Y por qué generó siempre tanta crítica? Porque la verdad es lo que causa escándalo. Es fácil culpar a algunos, y claro que son culpables criminales. Lo difícil es preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros en iguales circunstancias. Y esta es una pregunta, Yo no tengo la contestación. Pero los que responden, yo hubiera hecho de manera correcta, yo lo hubiera hecho, pero no lo quiero hacer nunca más, yo los llamo a marchar, en silencio, por una República Argentina con una identidad moral, el viejo contrato moral, sin el cual no hay cultura, sin el cual no hay instituciones, sin el cual no hay moneda, sin el cual estamos siendo humillados con la aplicación de precios, que no tienen culpa los empresarios, tiene culpa la emisión irresponsable de moneda que están haciendo para ganar una elección. Entonces, quizás una reflexión en estos tiempos de Cuaresma y de Pesaj y de tantas, sea una reflexión para decir, ¿y si empezamos a hacer lo correcto? Y si así lo deciden, y esto lo decide un pueblo, hay una reconciliación posible. Yo todavía, como dice Hannah Arendt, busco una reconciliación posible, que no es el maniqueísmo, acá están los buenos, acá están los malos,
sino porque siempre obraron correcto o porque otros deciden a partir de ahora obrar siempre con la conciencia. Porque Malraux decía una cosa extraordinaria. Malraux decía, miren, el hombre se hace humano cuando su experiencia se hace conciencia. Es decir, que no somos humanos si esta experiencia tan dolorosa no se graba en nuestras conciencias y produce un cambio. Lilita, se nos pasó el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Bueno, besos grandes. Un beso grande, chao. Después de la pausa, Graciela Ocaña con una denuncia que hizo hoy también contra los funcionarios por la vacunación VIP. Auspician desde el llano. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Aquí es donde el amor incondicional y la felicidad residen. Esto es un hogar. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba, estás preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. Bien, como les dije, Graciela Ocaña, actual diputada nacional, ex ministra de Salud. Graciela, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted hizo hoy una denuncia penal por esto de la vacunación VIP y quiero preguntarle qué dice esa denuncia. Bueno, básicamente, buenas noches primero, Joaquín. La denuncia tiene que ver con los hechos conocidos del vacunatorio VIP que se montó en el Hospital Posadas y que tenía distintas sucursales. Una de ellas fue el Ministerio de Salud, otra fue el Ministerio de Economía, donde se llevaban vacunas y se vacunaban a las personas previamente citadas allí. Básicamente nosotros creemos que aquí hay una enorme responsabilidad, por supuesto, del ex ministro de Salud, Inés González García, pero también de su sucesora, Carla Bisotti, que claramente no podía ignorar lo que estaba pasando dentro de su propia área de control, que es... Perdón, Graciela, ¿usted cree que la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, no debería ser ministra? Yo creo que no, y nosotros estamos pidiendo que se separen a los funcionarios que están denunciados, básicamente porque entendemos que ellos tienen la base de datos, de información. Por suerte esta noche la justicia creo que ha ido a pedir las cámaras, yo pedí que pidieran las cámaras y toda la base de datos, porque usted sabe que la base de datos no anduvo el fin de semana y bueno, es sumamente sugestivo. Y lo que creo que esta lista que usted está exponiendo ahí es una lista, yo diría, cosmética, arreglada. Porque ¿Usted cree, perdón, Graciela, usted cree que hay más personas que esa lista vacunadas, no tengo dudas. Vacunadas de manera VIP? No tengo dudas. Yo le pregunto, Joaquín, usted
conoce hace muchos años a Alberto Fernández. Usted sabe, bueno, esta burbuja que supone ha permitido vacunar a algunos funcionarios por recomendación del médico presidencial. Nos extraña que no esté allí, por ejemplo, en ese listado, las secretarias privadas del doctor Fernández, que usted conoce y que sabe que tienen una relación muy cercana de trabajo, obviamente, todos los días, o la esposa, la compañera del presidente, que tampoco está ahí. Entonces parece una burbuja extraña y parece bastante extraño estos nombres. Yo creo que igual el presidente debería echar a todos los funcionarios que se vacunaron sin tener indicación ni prioridad en la vacunación. Estamos hablando de funcionarios del Ministerio de Economía, estamos hablando del propio procurador del Tesoro, que falleció. Perdón, Graciela, pero eso le iba a preguntar, porque el caso más resonante es el del procurador del Tesoro, porque no tiene ninguna función estratégica en el Estado. Es el jefe de los abogados del Estado, Zanini, estamos hablando de Zanini. ¿Usted cree que el presidente debería pedirle la renuncia a Zanini? Yo creo que sí, porque para colmo falseó la declaración jurada, donde se declaró, usted sabe que cuando uno pide un turno o se va a vacunar, tiene que colocar allí los motivos, porque hay una categoría, y en ese momento la única categoría habilitada para la vacunación era justamente el personal esencial de salud, y así se declaró. Usted sabe que el doctor Zanini es abogado, no es médico, y la esposa lo mismo. Y esto es una falsedad ideológica porque es una base pública a la que han mentido. Yo me pregunto si esto pasa en una cuestión tan central como es una declaración para una vacuna. No quiero pensar lo que deben pasar en los documentos que el doctor Zanini tiene a cargo de la Procuración del Tesoro. Me parece que debería apartarlos el presidente, lo mismo que los funcionarios de economía que no tenían indicación, son gente muy joven, que no tenían por qué ser vacunados, empezando por el ministro, porque más allá de esto de que los viajes son simplemente las excusas que después se consignaron a partir del escándalo. Y la verdad que mucha vergüenza, porque cada uno de ellos ha sacado la vacuna a una persona que la necesitaba, sea personal de salud o mayores de 70 años. La vacuna hoy en la Argentina es un bien escaso, no hay vacunas, que esto también es responsabilidad del ex ministro Ginés y de la actual ministra Bisotti. Nos dijeron y nos presentaron un plan donde a esta altura iba a haber 20 millones de vacunas en la Argentina y usted sabe que ni llegan a 2 millones de vacunas, menos del 10%. Es realmente un problema estructural, por eso vacunarse y alterar el lugar, sacándole una vacuna a otra persona que la necesita, que corre riesgo su vida, es casi criminal, le diría. Lo mismo ha pasado con algún dirigente sindical, como Moyano, que se ha vacunado con vacunas que le fueron entregadas a la obra social, por supuesto, como se le entregó a todo el sistema de salud público y privado en la ciudad de Buenos Aires para que se vacunara el personal de salud que fue declarado, no estaba en la declaración del señor Moyano, ni su esposa ni su hijo. Sin embargo, ellos tomaron esas vacunas y decidieron que ellos eran más importantes que los médicos, que los enfermeros, que el personal administrativo que está frente al COVID, que el camillero. Ellos decidieron eso con una responsabilidad penal que creo que le cabe porque es una figura de estafa. Yo creo que los robavacunas, estos robavacunas tienen que tener un castigo. Joaquín, más allá del castigo penal, creo que deben perder su lugar en el Estado, porque son indignos de ocupar esos lugares. Graciela, déjeme hacer una pregunta. ¿A usted le sucedió a González García en su momento como ministra de Salud? Él después volvió y bueno, ahora se fue de la peor manera. Pero ¿a usted la sorprendió cuando se enteró que había un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud conducido por González García? Sí, me sorprendió mucho, porque la verdad es que uno puede esperar muchas cosas, y usted sabe pero nunca esperé que un ministro, sabiendo lo que se jugaba con la situación de las vacunas en la Argentina, con la responsabilidad que también tiene de las pocas vacunas que hay hoy en la Argentina, porque no hizo una política adecuada en la adquisición de vacunas,
hiciera una cosa así. Máxime cuando 2 días antes lo había escuchado decir que incluso sus subsecretarios de Estado, que son médicos, no se habían vacunado porque, bueno, como no son estratégicos de salud, es decir, no estaban en la línea de atención, no les correspondía. Entonces el ministro sabía muy bien a quién le correspondía y no, y a pesar de eso decidió vacunar. Por eso le pedimos a la doctora Bisotti, al presidente de la Nación, más que pedimos, le exigimos que publiquen todos los datos de los vacunados con las vacunas del Ministerio de Salud de la Nación y a su vez que se publiquen los datos de la vacunación en todo el país, porque ha habido muchas irregularidades. Bueno, la doctora Carrió describió lo que se viene denunciando en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país han aparecido casos y aquí esto tiene que servir de ejemplo y tiene que servir para dar una vuelta de hoja al tema, pero para eso tiene que haber castigos a aquellos que han hecho esta maniobra, sean por parte del Estado como también de las personas que usaron este mecanismo. Y acá no estamos hablando, no quiero decir, ni del presidente, ni de la vicepresidenta, ni de los gobernadores o los intendentes, porque ellos son todos personal estratégico del Estado, tienen a su cargo cada uno en su competencia la responsabilidad del gobierno. Estamos hablando de diputados, de senadores. Nosotros en la Cámara de Diputados, ante un pedido del diputado Heller, hace una semana discutimos este tema, porque el diputado Heller pidió que fuéramos incluidos como personal estratégico y tener la vacuna. Nosotros explicamos que no, que teníamos que esperar nuestro turno, y cada uno la tendrá en el momento oportuno. Seguramente el diputado Heller ya se debe poder vacunar porque obviamente es una persona de más de 80 años, pero cada uno debía esperar. Y a pesar de eso, ahora un diputado explica que él se vacunó, no sé por qué, no es un personal estratégico, lo discutimos, él estaba ahí, no viene a la Cámara tampoco. Y está muy bien porque se cuida, pero no tiene por qué sacarle la vacuna a otra persona, a un adulto mayor de 80 años que la necesita más. Le agradezco mucho, Graciela, que tenga usted buenas noches. No, gracias. Después de la pausa, Claudio Velocopit. Bien, estamos con Claudio Velocopit, como les dije, que es dueño de una de las prepagas más importantes, Swiss Medical, y también dueño de varios sanatorios de la capital y presidente de la Asociación de Entidades de Salud Privada. Claudio, la primera pregunta que le quiero hacer se refiere a precisamente cómo está vacunado el personal sanitario. Usted tiene como empleado muchísimos médicos, enfermeras. ¿Está vacunado como para que los políticos se puedan dar el lujo de hacer su propia vacunación? No, de ninguna manera. No solamente para que los políticos puedan hacer su propia vacunación, sino que el inicio de la campaña de vacunación que se ha hecho en Capital para mayores de 80 y en la provincia de Buenos Aires para mayores de 70, es prematuro para la situación de cómo están los vacunados en el sistema. Es decir, que usted no está de acuerdo con que se vacune todavía a personal fuera de los sanitarios. De ninguna manera, Joaquín, porque yo quiero que se entienda un poco esta situación. Es el personal de salud que desde el 3 de marzo vamos a cumplir un año de la aparición del primer caso en Argentina, está trabajando todos los días, poniendo su propio cuerpo y atendiendo una situación de una pandemia que ha sido sumamente complicada. La gente está cansada, tensionada, y por supuesto son seres humanos como todos, es decir, tienen sus miedos, sus angustias, sus familias. Y han muerto varios médicos. Han muerto varios profesionales, enfermeras, médicos, auxiliares. Y la realidad que se fijó claramente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que lo primero que se hace es vacunar al personal de salud. Lo primero, porque es lo indispensable, es lo que la gente, todos los que han pasado por una institución médica, pública, privada, durante este año, saben el esfuerzo que le está poniendo la gente. Entonces la lógica es, esta gente, es una cuestión moral, es una cuestión ética.
son los soldados que están en el campo de batalla, son los soldados que están en el frente. Hay que terminar ese proceso de vacunación. Y lo que a mí me llama más de la atención desde que ocurrió este hecho el viernes, que empezó a tomar esto Estado público, han pasado 72 horas, está bien, muy revueltas, pero nosotros seguimos sin terminar de recibir las vacunas para vacunar al personal de salud. Eso le iba a preguntar, Claudio, ¿por qué la Argentina tiene tantos problemas para acceder a la vacuna? No, dividamos los problemas, vamos a dividir esto en dos. El personal de salud y todos los actores del sistema de salud, mientras no había vacunas disponibles, nunca nadie pidió tener una vacuna. Cuando las vacunas eran escasas, todo el sistema de salud admitió que se iban recibiendo a cuentagotas. Pero la cantidad de vacunas que llegaron a la Argentina, que son pocas, son suficientes para que el sistema de salud se encuentre vacunado. Repito, público-privado. Entonces, la realidad es, terminemos de vacunar a todo el personal de salud y arranquemos con los procesos que siguen, que son muy importantes. Pero esa gente mayor que está recibiendo la vacuna y también que no la va a poder recibir en su totalidad, o aquella gente que tiene enfermedades preexistentes que hiper necesitan la vacuna y que yo entiendo la desesperación por recibirla, tienen que entender que si tienen la desgracia de tener un problema de salud, van a tener que ir a un lugar donde van a estar las enfermeras, los médicos, los kinesiólogos, los paramédicos, los choferes de emergencia. Y esta gente tiene que estar vacunada para poder atender a la gente que necesita del sistema de salud. Y yo no puedo comprender como algo tan simple. No lo podemos instalar. Yo digo, ¿cuál tiene que ser el tema de esta semana? Señores, los profesionales del sistema de salud tienen que estar vacunados, después discutamos todo lo demás. Después discutamos las listas, discutamos si las causas judiciales, discutamos la ética, la moral, la legalidad. Pero no podemos discutir nada mientras tenemos a los profesionales de salud yendo todos los días, poniéndose sus equipitos, poniendo la mejor sonrisa, laburando para atender a la gente, sin vacuna. Esto no es posible, Joaquín. Sin vacuna, estando las vacunas en la Argentina. Porque vuelvo a repetir, mientras no tenemos vacuna, hacemos lo que hay que hacer y toda la gente salió, fue al frente, no se hizo ningún lío, hubo de todo tipo de problemas. Es decir, que usted cree que aún con la escasez de vacuna, con esta cantidad que hay en el país, alcanza para vacunar a todo el personal sanitario. No tenga ninguna duda. De hecho, tal es el caso que de hecho se están dando turnos y en cantidad y la gente se está notando, tanto por ejemplo para tomar dos distritos muy importantes como Capital y Provincia de Buenos Aires, y se está notando la gente para vacunarse. Y yo entiendo la desesperación de la gente para vacunarse. Yo lo que quiero decirle a esa gente que está desesperada, pero no es la culpable, porque este es el tema de cómo se organiza esto, que tienen que entender que el personal de salud no está vacunado todavía y los porcentajes que tiene el personal de salud vacunado son muy bajos. Entonces, me parece, además de que me parece una gran injusticia, además de que me parece una barbaridad, yo digo, es decir, ¿no creen que estamos tensando demasiado la cuerda con la gente del sistema de salud? ¿No creen que esto tiene un límite? Es decir, estamos traspasando todas las cuestiones que son lógicas y normales. Es decir, yo insisto, se nos tiene que caer la cara de vergüenza como sociedad que el personal de salud no esté vacunado. Es decir, vuelvo a repetir, recuerden cómo lo aplaudíamos todas las noches hace 10 meses atrás. A los médicos. A los médicos, a todo el personal. ¿Qué valor le dábamos? ¿No? Y digo, ¿y ahora qué pasa? Que la sociedad nos dice, flaco, tiene que ser la primera bandera, la primera discusión. Tendríamos que lograr entre todos, es decir, y por eso yo creo que es importante que la política, que la oposición, que el oficialismo, que piense de esta manera, que el periodismo se sume a esta consigna, es decir, vacunemos al personal de salud. Porque, señores, no hay personal estratégico más importante que el de la salud. Pero de ninguna manera, es decir, es como, yo digo, a alguien se le podría ocurrir, es decir, si tenemos que ir a la guerra y va un grupo de soldados al frente y tenemos una X cantidad de chalecos antibala,
¿A quién se lo vamos a dar? ¿Se lo vamos a dar a los soldados que van al frente o a un salame que tiene que estar en una oficina y se pone el chaleco? En el medio de una guerra. Entonces digo, hay cosas que no tienen discusión. Entonces me parece que lógicamente, y yo obviamente soy un actor del sistema de salud y quiero ejercer ese rol, yo entiendo que todo este despelote esté generando infinidad de notas, de artículos, de investigaciones, pero yo diría, tratemos de además de estar haciendo todo eso, entre todos decir, bueno, en la próxima semana, en los próximos 10 días, entreguemos la cantidad de vacunas necesarias que necesita el sector público o privado y terminemos de vacunar a esta gente, porque es lo lógico, lo moral y lo que corresponde. Todo lo demás, tenemos tiempo para discutirlo, pero esta gente está todos los días laborando, y todos, ¿no? Todos, y especialmente la gente que ha pasado por instituciones, vuelvo a repetir, y que ha visto en internaciones prolongadas el esfuerzo y la forma como se está trabajando, me parece que van a coincidir plenamente que esto es prioritario. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Bien, yo me voy con mi amiga y mi colega Carolina Moroso. Bueno, ¿qué días, Joaquín? Tranquilos. Tranquilos, días muy tranquilos. Sí, días tranquilos. Bueno, y hablamos de algo que ya hablamos, ¿no? Alguna vez y que tiene que ver con la salida de jóvenes del país. Algunos lo llaman éxodo, me parece que la palabra es un poco fuerte por el momento, pero sí una tendencia, o al menos... Éxodo era el venezolano. Exactamente, claro. Exactamente. Pero sí una tendencia que preocupa y mucho, de hecho ha sido analizada por algunas consultoras y ha sido retomada por medios internacionales, entre ellos O Globo. Ah. Y te quiero hablar sobre este título porque por supuesto tuvo mucho que hablar hoy eso. Dio mucho que hablar por el tuit de Jair Bolsonaro, que por supuesto hay una utilización política que tiene que ver con llevar agua para su propio molino y con la rivalización y el enfrentamiento entre los distintos modelos políticos. Ya desde el arranque de la gestión de Alberto Fernández, el propio Bolsonaro dijo sin ningún reparo que la Argentina había elegido mal. Pero me parece que el título es fuerte. Pero no se calla, Bolsonaro. No se calla para nada y es un título que duele. La epidemia de la desilusión o la epidemia de la decepción, y el título apunta que la clase media alta argentina busca emigrar para escapar de la crisis, ¿no? Y habla de una tendencia, un nuevo éxodo de argentinos para salir del país después del, dice la bajada, el fracaso de Macri y la profundización de la recesión con la crisis sanitaria, ¿no? Y acá cita a un relevamiento de una consultora, Innovación Política y Desarrollo, que dice algunos datos que hay que estar atentos, ¿no? Porque me parece que arroja información. Ya esta encuesta se conocía desde hace algún tiempo, pero me parece interesante desglosarla también por grupos etarios. Bueno, se concentra básicamente en las clases media y media alta. Los destinos preferidos son España, Estados Unidos, Italia y países limítrofes con, dice... ¿En ese orden? La nota, no en ese orden, y yo te diría que yo haría mucho hincapié sobre este último punto por la baja en las barreras de entrada que ha puesto Uruguay, sobre todo para la obtención de las residencias fiscales. ¿Te acordás vos que desde el arranque de la gestión de la calle Pou apuntó a esto? Yo no quiero que vengan a traer su dinero, no quiero que vengan solamente a pensar en una residencia fiscal para empresas, yo quiero familias. Y así lo hizo, ¿no? Bajó los requisitos para la residencia fiscal. En este mismo espacio, en Desde el Llano, dábamos datos del sitio Infocasas, que es un sitio que concentra muchas transacciones de compra, venta y, por supuesto, alquiler en Uruguay, que decía que en un año, de agosto 2019 a agosto 2020, habían crecido 114% las consultas de argentinos para comprar propiedades en Uruguay. A ver, en esta encuesta, retomo la encuesta sobre la que se basa la nota de O Globo, de la consultora Innovación Política y Desarrollo, el 51% de los entrevistados, son más de 2.000 personas, dijo que abandonaría el país si tuviera la oportunidad, ¿no? ¿Se dice a qué estrato social pertenece el 51%? Bueno, es a todo. Es un grupo bastante amplio, incluso bastante amplio en términos etarios, pero por eso quería detenerme sobre todo en lo que pasa si vos desglosás esto. Y si vos desglosás esto entre los grupos etarios más jóvenes. De 16 a 25 años, el porcentaje alcanzó el 77%. Más de 7 cada 10, ¿no?
Bueno, 7 de cada 10. Entre los 27 y 35 cayó al 66% y entre los 36 y 45 años se situó en el 57,8%. Es importante entender cada vez que vemos estas encuestas que se les da la opción, llegado el caso de que tengan la oportunidad, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que el 51% de las personas va a hacer las valijas y se va a ir del país o está planificando irse del país. Pero dado un contexto en el que se diera una oportunidad de construir una vida afuera, es un dato importante considerar que el 51% de los encuestados dice que sí. En el medio, por supuesto, el tuit de Bolsonaro. Acá está, Carlos Bolsonaro dice, de la serie no me importa la economía, estoy parafraseando, pero ahora te lo digo textual, de la serie Quédese en casa, la gente y la economía viene después, creo más impuestos y tantas otras actitudes. Bueno, en fin, tratando de tirar agua para su propio molino en medio de lo que es una tendencia. Alberto Fernández hizo declaración sobre eso, ¿no? Sí, pero también es importante entender esto, ¿no? Jair Bolsonaro también tiene que rivalizar con otros modelos políticos. Hay que decirlo, la Argentina no exhibe buenos resultados en la pandemia, pero tampoco los exhibe Jair Bolsonaro, claro. Con lo cual ahí entramos como en una discusión rara, porque el propio Bolsonaro tiene que reivindicar su modelo político y su modelo económico ante resultados que han sido muy, muy duros para Brasil. Pero sin dudas me parece que leer este título, La epidemia de la desilusión, en un medio ya internacional, en este caso O Globo de Brasil, duele mucho y entiendo que es una tendencia para prestarle atención. Pese a que la Argentina sigue recibiendo olas migratorias muy significativas, muy grandes, hay que prestar atención a estas tendencias. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. A vos, Joaquín. Una pausa. Bien, después de escuchar todo lo que escuchamos, me quedó una pregunta que voy a tratar de responderla, que es si con la renuncia de Ginés González García se resuelve este problema, se resuelve el problema que hay y que hubo. Y yo creo que hay que hacer dos preguntas. ¿Era necesaria la renuncia? Sin duda. Sin duda, sí, sin duda era necesaria la renuncia. No se podía quedar un minuto más y el presidente hizo muy bien en pedirle en el acto la renuncia. ¿Es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hay muchos otros funcionarios que están, que se prestaron a este sistema, que aceptaron, que son personas grandes, que aceptaron, vuelvo a decir, no son nadie es personal estratégico en este país. Ni siquiera la señora Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, que se vacunó también, ni siquiera ella es personal estratégico. Mientras no esté vacunado el personal sanitario del país, el único personal estratégico es el personal sanitario del país, que es el que nos va a salvar la vida cuando caigamos enfermos. Esta es la verdad. Y creo que acá lo que le faltó al Ministerio, y por eso también esto la involucra a Carla Bisotti, la ministra actual, porque ella fue segunda, fue la vicejefa del Ministerio de Salud cuando Ginés González García estaba ahí, y por lo tanto debió saber algo de lo que pasaba, porque si no, la ignorancia puede ser tan culpable como la complicidad. O sabía y era cómplice, o no sabía y también es culpable por no haberlo sabido. Lo que faltó acá fue un protocolo estricto de dónde iba cada vacuna, de a quién se le aplicaba y por qué se le aplicaba a esa persona. Esto es lo que faltó. No hubo eso. No hubo un protocolo estricto. Por eso, algunos chicos de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires aparecieron en fotos que ellos mismos se hacían selfie y mandaban por Twitter vacunándose. Ahora está esta denuncia que hizo en este programa Lilita Carrió de que canjeaban vacunas a los chicos de la Cámpora por afiliación a la Cámpora. Bueno, si eso es cierto, estamos ya en el fondo, estamos en el fondo. A ver, problemas de que hubo algún sectorcito VIP, existió en todos los países, no, en todos los países no, en muchos países existió esto. El problema
¿Por qué? Porque la escasez de la vacuna está. Nosotros tenemos mucha escasez de vacuna, pero otros países tienen escasez. Y nosotros tenemos una escasez mayor que los otros países. Ahora, ¿qué pasa en esos otros países? Que eran sectores de la administración pública, no el gobierno nacional, el que estaba complicado en eso. Y entonces el gobierno nacional, como en España, por ejemplo, tomó la decisión de echar al jefe de la Fuerza Armada porque se había hecho vacunar, o pedirle la renuncia a algunos alcaldes de España. Pero en ningún caso el gobierno en el gobierno estaba el centro de vacunación ilegal como sucedió en la Argentina. Chau, hasta lunes.